con el tema y principal de esta mañana acerca de la cirugía bariátrica, y para ello recibimos al doctor Gian Contreras, quien es cirujano bariátrico y nos acompaña para hablar acerca de este tema que sabemos que será de su interés. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar y acompañarnos en esta mañana. Doctor, creo que hay que empezar definiendo cómo se realiza la cirugía bariátrica y en qué consiste la misma. Bueno, la cirugía bariátrica no es más que la cirugía de control de obesidad, donde se modifica el tracto gastrointestinal, dígase el estómago o el intestino, para restringir la ingesta de comida. Esta se hace a través de vía laparoscópica. Laparoscópica es también llamada la mínimamente invasiva, donde no se abre la pared abdominal, sino que se introducen unos trócares y a través de esos trócares se inserta un laparoscopio que está conectado a un video de alta definición y se insertan unas pinzas donde tú realizas la cirugía mientras tú estás viendo el video. ¿Los trócares qué son, que usted mencionaba? Los trócares son puertos, son, podemos decir que son como unos tubitos que tienen una entrada y se insertan en la pared abdominal, donde va a facilitar la entrada de la pinza o el laparoscopio, el lente que se usa para poder visualizar la cavidad abdominal. Y entonces, esas incisiones, ¿dónde se realizan para empezar a hacer ese trabajo? Y dónde, si quedan cicatrices, ¿dónde estarían situadas? Sí, la primera cicatriz o la primera incisión que se hace es en el ombligo, o sea, transumbilical, o sea que esa no se nota. Se introduce a través del ombligo, se deja ese puerto y se introduce el lente y después bajo visión directa se van introduciendo los otros trócares, las otras incisiones que van de 3 a 4. Pero son de 5 milímetros y de 3 milímetros, o sea que lo que dejan son un puntico, no deja cicatrices. Y a nivel estructural ya, ¿qué es lo que sucede realmente? Porque a nivel popular, mucha gente dice, no, que cuando tú te haces una cirugía bariátrica, te cortan la mitad del estómago. Otro dice, no, es que te lo amarran. ¿Qué es lo que sucede realmente? Bueno, hay varios procedimientos bariátricos donde popularmente dicen que lo amarran. Sí. O sea, yo me imagino que está hablando de la aplicatura gástrica. La aplicatura gástrica es lo amarran, o sea, lo invierten hacia adentro, pero la aplicatura gástrica todavía está en ensayos clínicos, no está aprobada adecuadamente. La cirugía que más se está usando ahora es la cirugía de la gastrectomía vertical en manga, o la manga gástrica, donde se recorta alrededor del 75 al 80% de la curvatura mayor, dígase la parte externa del estómago, provocando, o sea, una restricción en lo que vayas a comer. Pero ¿qué pasa? Al tú eliminar esa porción del estómago, tú estás eliminando una porción que produce una hormona que se llama grelina, que es la que produce el hambre. Entonces el paciente no va a tener hambre, y esa es una gran ventaja. ¿Y eso no desencadenaría en otros padecimientos, no sé, digo yo, anemia o algún otro tipo de enfermedad, ya que se está reduciendo gran parte del estómago, se hace también que el paciente pierde el apetito y demás? Sí, bueno, antes de operar al paciente, el paciente tiene que pasar unas 5 evaluaciones y más de 30 analíticas, cerciorándose de que el paciente está en buenas condiciones para realizarse esa cirugía. Una de las complicaciones que pueden pasar es la malnutrición. Por eso es que el paciente tiene que tener un seguimiento tanto del cirujano como del nutricionista y el terapista. Eso es antes y después de la operación. Antes y después. Sí. Usted mencionaba la manga gástrica. En cuanto a ese término, el bypass gástrico y la cirugía bariátrica, ¿qué diferencia hay entre ellos? Bueno, cirugía bariátrica abarca todo. La cirugía bariátrica es lo general, la cirugía de control de obesidad, donde hay varios procedimientos que son la manga gástrica, el bypass gástrico y el cruce duodenal. Estas son las que se están haciendo mayormente. Y también está cogiendo auge el balón intragástrico, que es un procedimiento bariátrico. Antes se usaba la banda ajustable, la banda gástrica ajustable, pero ya no se está usando. ¿Por qué se descontinuó esa? Porque tuvo un 60% de fallo. O sea, la banda se mueve, migra, se ajusta a través de un puerto que se le coloca al paciente. Entonces, a veces algunos pacientes ya sabían cómo ajustársela ellos mismos. Entonces, sí, en general daba un 60% de fallo, entonces ya no se está usando. Hay algunos pacientes que todavía la tienen de los procedimientos que se hicieron en el pasado y muchas veces van al consultorio para que le retiren esa banda y entonces le hagan, o sea, hagan una conversión
de banda ajustable a manga gástrica o bypass. Ok, entonces entre la manga gástrica, el bypass y el balón, que usted dijo que también se estaba volviendo muy popular, ¿qué diferencia tiene no solo a nivel de la operación que se realiza, sino en los resultados en el paciente? Bueno, más o menos van de la mano. Okay. Van de la mano. Quizás el bypass gástrico se consigue un poco más de pérdida, pero el bypass gástrico te puede dar un poco más de complicaciones, o sea, la tasa de morbimortalidad aumenta un poco más, ya que tú tienes que hacer varias incisiones en el estómago y en el intestino. O sea, tú tienes que crear un reservorio del estómago normal, tú tienes que cortarlo, modificarlo, para tú crear un pequeño reservorio y entonces adelantar en el intestino algunos 150 centímetros, resecarlo y adherirlo a ese reservorio. O sea que tú estás haciendo un puente, tú estás desfuncionalizando una porción del intestino para que no se absorba. O sea, ese es un procedimiento restrictivo y mal absortivo. Entonces, dentro de esos procesos, ¿cuál sería el más recomendado o el que tiene menos riesgos de salir mal o de complicación? Bueno, eso depende porque hay que individualizar cada procedimiento para cada paciente. Okay. O sea, no a todo el mundo se le puede hacer todo. Mayormente el bypass está diseñado para pacientes que son diabéticos y que tienen un índice alto de índice de masa corporal. Okay. Entonces la manga gástrica con un índice de masa corporal entre 30, 35 y hasta 40, que tengan comorbilidades como una o dos, como son los dolores articulares, hipertensión arterial o apnea del sueño, una manga gástrica es más que suficiente. Ya entonces el bypass está para los que tienen un índice de masa corporal por encima de 50 y que tengan concomitantemente la diabetes. Okay. Entonces, el balón gástrico está diseñado para personas que estén en sobrepeso, un índice de masa corporal entre 28 y 33. Entonces, hay que determinar primero el índice de masa corporal, si padecen otra enfermedad o padecimiento, sí, para saber cuál cirugía gástrica. Definitivamente, claro. Todos los pacientes hay que individualizarlos, hay que estudiarlos minuciosamente, hay que ver las comorbilidades que tienen, qué edad tienen, si es varón, si es hembra, si ha tenido cirugías anteriores, si sufren algún tipo de afección del estómago. O sea, per se, antes de la cirugía, debe ser evaluado por un gastroenterólogo, donde tienen que hacerle una endoscopía y hay que visualizar ese estómago, cómo está su morfología por dentro. Claro. ¿Y qué tanta diferencia hay en el sexo entre que sea hombre o mujer para hacer una de estas cirugías? Bueno, los hombres pierden más rápido el peso, pero también son considerados de alto riesgo. O sea, tienen un porcentaje un poquito más alto que las mujeres en cuanto a la morbimortalidad. ¿Y eso por qué? Por su metabolismo, que es un poco más rápido, la anatomía de ellos es un poquito más difícil de manejar que las mujeres. Las mujeres tienen una anatomía mucho más fácil para modificar. Yo mencionaba al inicio del programa que mayormente las mujeres son quienes se realizan estas cirugías bariátricas, pero por lo que uno ve diariamente en la sociedad y demás. Pero ¿realmente es así como yo percibo o no es tan certera la información? Lo que pasa es que el porcentaje de obesidad o sobrepeso es mayor en la comunidad femenina que masculina. En las consultas se ven más común las mujeres que los hombres. Los hombres, ahora que están entendiendo el procedimiento, se están involucrando, están viendo que la obesidad a largo plazo acorta la expectativa de vida, aparte de que te limita muchísimas cosas, tu vida, hay mucho bullying social, enfermedades cardiovasculares, osteoarticulares también, y ya se están incorporando, educando. En cambio, entonces la mujer sí, la mujer también sabe todo eso, pero tú sabes que la mujer quiere verse femenina, quiere verse delgada. Por estética que por salud. Mire, eso es una gran controversia, o sea, que muchas personas piensan que es por estética y no por salud, pero si tú estás eliminando la obesidad, es por salud. Si tú eliminas la obesidad, tu expectativa de vida se alarga, tu calidad de vida se mejora.
No, definitivamente una cosa lleva a la otra, pero la mayoría Claro. de gente no dice, ah, no, tengo ya que operarme porque las rodillas, es como que, ay, ya yo esta blusa ya no me están quedando, por lo menos eso es lo que comúnmente la gente comenta, que antes de motivarse por su salud, porque puede desencadenarle en alguna enfermedad cardiovascular, se preocupan primero muchas veces por la apariencia. Bueno, obviamente hay de todo, Sí. pero la mayoría de los pacientes, el alto porcentaje de los pacientes vienen porque ya vienen referidos de su cardiólogo o de su médico familiar, donde tienen obesidad tipo 2, tienen hipertensión, están prediabéticos y llegan, doctor, mire, yo estoy en obesidad, estoy prediabética, quiero hacer algo, porque si no hacen algo, por ejemplo, una paciente de 40 años, no es lo mismo que se someta a una cirugía a los 40, a que trate de hacerlo a los 50. Mientras más joven y menos pesado o menos obeso esté, más fácil se le hará el proceso. Es decir, que esta es una cirugía que más que, bueno, como pensaba yo y mucha gente seguro, no tiene que ver tanto con la estética, sino con la salud, porque además va referida por otros doctores, a diferencia de otros procedimientos como la lipoescultura, que ya ahí es totalmente diferente lo que se realiza. Que por cierto, estas dos operaciones, ¿hay pacientes que se las realizan en conjunto o no se puede? No se puede, no Ok. no se debe realizar en lo absoluto. Una cosa son los procedimientos de cirugía plástica o estética y otros son los procedimientos de cirugía bariátrica. Lo que se pudiera hacer en la cirugía bariátrica es removerle la vesícula biliar. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el paciente que se somete a una cirugía bariátrica, el 70-75% va a padecer de piedras en la vesícula. ¿Y eso por qué, doctor? Por los ayunos prolongados que tiene que hacer. Se ha comprobado que los ayunos prolongados o el cambiar el estilo de vida, las dietas, pueden provocar piedras en la vesícula, pero te puedo decir que más del 50% de las mujeres a nivel de la población mundial tienen piedras, pero no tienen síntomas, o sea que no saben que tienen piedras. Entonces, si el paciente se quiere someter a una cirugía bariátrica y tiene piedras en la vesícula, está indicado, si el paciente quiere, Que se le remueva. se le remueva, se le quite, sin ningún inconveniente. Simplemente que le va a añadir unos 15 o 20 minutos. Bueno, todo depende de la anatomía del paciente, hasta media hora un poco más de la cirugía. Ok. Doctor, tenemos una llamadita ahí. Buenos días. Ay, se cayó la llamada, pero bueno, ahí están en pantalla los teléfonos para que llamen, se comuniquen con nosotros, se unan a la conversación y le hagan sus preguntas al doctor Jan Contreras. Hoy estamos conversando acerca de las cirugías bariátricas. Doctor, ¿es posible recuperar el peso que se perdió luego de que se realice la cirugía bariátrica? Sí. ¿Qué hace Sí. que ese peso se recupere? ¿Puede ser una cuestión hormonal o si la gente rompe la dieta, se descuida? Bueno, una de las evaluaciones que el paciente debe realizarse antes de la cirugía es por su endocrinólogo. Si tiene problemas endocrinológicos y no se corrigen adecuadamente, va a reganar su peso de nuevo, eso es casi seguro. Pero la mayoría de las veces, cuando el paciente regana peso, es porque él no acudió a los seguimientos de la consulta de cirugía, ni de nutrición, ni del terapista, dígase el psicólogo que está especializado en psicología bariátrica. Eventualmente uno adopta a los pacientes de por vida. Sí, uno tiene que verlo el primer mes, tiene que verlo el segundo, el tercero, el sexto y tiene que verlo una vez por año. Y tienen que tener un seguimiento con el departamento de nutrición, quien les va a decir qué deben de comer y cómo hacerlo. Es un seguimiento constante que no termine en la operación. Exacto. Pero vamos a ampliar un poquito de eso luego de esta llamada. Buenos días. Buen día, Hola, ¿con quién hablamos? con Natalia. Bienvenida, Natalia. Adelante con su pregunta o comentario. Yo quiero saber dónde está ubicado la clínica donde el doctor labora, por favor. Bien, Natalia. Esa información se la damos en breve, doctor. Sí, estamos en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en la suite 305 en Naco. Perfecto. Pues entonces hablábamos acerca de que ustedes los doctores prácticamente adoptan de por vida a esos pacientes. ¿Cuál es, luego de la cirugía, exactamente el tiempo de recuperación, luego de que ya a nivel físico todo esté sanado y que solamente quede dar seguimiento con el nutriólogo, psicólogo y demás? Ya después de los 7 días el paciente perfectamente puede ir a su trabajo sin ningún inconveniente. Incluso 4 horas después de la cirugía, entre 4 a 6 horas de la cirugía, el paciente se debe parar de la cama, se debe pararlo de la cama y ponerlo a caminar.
Ok. No se debe quedar en la cama todo el tiempo. Con un reposo súper extendido ni nada. No, para nada. Y eso es la magia de la laparoscopía, que tú vas a tener menos dolor y el tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido. Qué bueno, que cada vez se simplifica más. Sí, claro que sí. O sea, en los años 50, 60 y 70 se hacía abierto. Entonces eso dificultaba más la recuperación, el paciente tenía mucho más dolor porque tenía una incisión bastante grande, pero ya no. Por la laparoscopía, pues la recuperación en 7 a 10 días el paciente ya puede ir a su trabajo normal. Para hacer ejercicio, exacto, o sea, entre 20 a 30 días. Para hacer ejercicio, dígase, cardiovascular leve. Sí, pero desde el segundo día se le dice al paciente que se ponga a caminar, que dure caminando por lo menos 20 minutos diarios. Y ya, por ejemplo, pesas o ejercicio fuerte entre 2 a 2 meses y medio. Ah, pues es relativamente corto el tiempo. Bueno, claro. Muy corto. Tenemos otra llamadita ahí. Buenos días. Hola, hola. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Carolina Rodríguez. Hola, Carolina. Adelante con tu pregunta o comentario. Son 2 preguntas. La primera, a mí me interesaría hacérmela, pero me dijeron que yo tengo la vesícula doblemente tabicada. ¿Cuál sería la sugerencia para eso? Y la segunda pregunta, una persona que sufra de diabetes, pero que no tenga un sobrepeso exagerado, ¿puede hacerse la cirugía? ¿No le traería ningún tipo de consecuencia negativa? Bien, Carolina, gracias por tus preguntas y por la sintonía. Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ya sería una cirugía metabólica. Para realizar una cirugía metabólica, tú tienes que hacerle un estudio al paciente de cuántas células en el páncreas productoras de insulina están funcionando todavía. Y eso no se hace aquí, eso se hace en Estados Unidos. Entonces, porque tú tienes que pensar que la cirugía puede causarle un daño al paciente si no es realizada adecuadamente. Entonces, lo ideal es, si no tiene un sobrepeso grande, o sea, si está en sobrepeso, es que haga dietas y haga ejercicio en conjunto con su endocrinólogo. Ahora, si ya está en obesidad tipo 1, con alguna comorbilidad asociada, entonces sí aplicaría para una cirugía bariátrica. En cuanto a la primera pregunta, con lo que es la vesícula tabicada, que esté tabicada no tenga ningún inconveniente. Doblemente tabicada. Doblemente tabicada no tiene ningún inconveniente. El inconveniente es que tenga, por ejemplo, tenga barro biliar, o que tenga pólipos en la vesícula, o que tenga piedras, cálculos en la vesícula. Entonces ahí sí está indicado remover la vesícula. O si el paciente es falsémico o diabético y tiene síntomas, entonces ahí sí se le puede quitar. ¿A qué se refieren con la vesícula tabicada o doblemente tabicada, que es el caso de Carolina que nos llamó? Que está dividida en dos. Por lo regular, las vesículas biliar, o popularmente como dicen la hiel, es donde se almacena la bilis. Y es como una perita, un saco. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en el desarrollo embrionario se tabique, se divide en dos. Y entonces tú tengas 2 vesículas que se unen a un cuello, y se une entonces al conducto biliar, donde llega entonces la bilis hacia el intestino. Perfecto. Nos preguntan por aquí, doctor, que qué tiempo aproximado dura la cirugía. Ya hablamos que va a depender como del caso independiente de cada quien, valga la redundancia, pero a modo genérico, ¿hay un aproximado del tiempo de duración de la cirugía? Eso depende mucho de la curva de aprendizaje de cada cirujano, qué destreza tenga cada cirujano. En general se puede hacer entre hora y media, hora y 15 minutos, pero todo depende también de la anatomía del paciente. Hay pacientes que tienen una anatomía muy diferente, muy difícil, o son muy pesados, son muy obesos y tienen mucha grasa abdominal, y fácilmente uno puede durar entre 2 y 3 horas con esos pacientes. Bien. Pero en general podemos decir que hora y 15 a hora y media. Bien, nos preguntan aquí que qué riesgos implica si me hice todos los análisis y salgo completamente bien en todas las pruebas que se hicieron. Si se hicieron todas las pruebas, se hicieron todas las evaluaciones y está aprobado por todo el mundo y no hay ninguna comorbilidad asociada en grande, según, como digo yo, las Santas Escrituras, dígase los libros y los estudios randomizados en países industrializados, como son Estados Unidos, Europa, debe haber
un 0.3% de morbimortalidad. Dígase, una por cada 250 cirugías pudiera complicarse. Bien. ¿En cuánto anda a realizarse la cirugía en el país? Aproximadamente. ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta aproximadamente realizarse una cirugía bariátrica aquí en Eso depende República mucho de Dominicana? la clínica, si el paciente es muy pesado, qué tipo de procedimiento se va a realizar, si es una manga, si es un bypass, si es si es un balón. Eso depende mucho de la ubicación también y de la clínica donde se vaya a realizar. Ok, nos preguntan aquí si deben estar en un peso mínimo para realizarse una cirugía bariátrica. Lo comentamos un poquito, pero para abundar un poquito más al respecto con la pregunta del televidente. Sí, eso depende del índice de masa corporal. El índice de masa corporal se saca dividiendo tu peso en kilo entre tu talla en metro cuadrado. Debes tener un índice de masa corporal por encima de 30 con alguna comorbilidad asociada. Hipertensión, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, apnea del sueño, o índice de masa corporal por encima de 35 con o sin comorbilidades. Bien, esperamos haber respondido tu pregunta ahí. Tenemos otra llamada en línea. Buenos días. Hola, buenos días. Por favor, baja un poquito tu televisor y escúchanos solo por el teléfono. Sí, dígame. Hola, ¿con quién hablamos? Sí, con Altagracia. Hola, Altagracia, adelante con su pregunta o comentario. Sí, gracias. Yo tengo una niña que yo la operé de eso, de la banda gástrica. Entonces dicen, ella ahora sufre de la vesícula. Bien, Altagracia, me imagino que quisiera saber qué relación hay ahí. ¿Cómo es? Me imagino entonces su pregunta. ¿Qué relación tiene? Yo quiero saber, dicen que es la segunda cirugía que se hace después de la bariátrica. Y ella tiene ahora cálculo en la vesícula y se tiene que operar. Bien, gracias Altagracia por su llamada y por la sintonía. Es como te dije, o sea, entre el 70 y 75% de los pacientes, después que se operan de una cirugía, un procedimiento bariátrico, padecen de cálculos en la vesícula y pueden tener ciertos síntomas o inflamación de esta. Entonces, si tienen síntomas, si tienen una inflamación de la vesícula biliar, está indicado la cirugía para removerla, igual por vía laparoscópica. Ella dice que siempre le decían que esa era la segunda cirugía que ella iba a tener que hacerle a la niña luego de la bariátrica, pero ya tenemos la opción, como bien usted nos comentaba, de que se haga esa cirugía en conjunto con la bariátrica, que se remueva ahí mismo la vesícula y se sale... Exacto. Pero tenemos que entender, o sea, tenemos que tener en mente que el realizar la extracción de la vesícula biliar, eso alarga el tiempo de la cirugía. Sí. Entonces, si tú alargas el tiempo de cirugía, tú estás aumentando los costos dentro del quirófano. Bien. Entonces, tú tienes que dejarle saber al paciente, mira, es lo que te decía con los precios, varía, depende, o sea, eso aumenta los costos y aumenta el tiempo del quirófano. Otra cosa, si la cirugía de la vesícula se torna demasiado difícil, pues se pudiera hacer en otro tiempo. ¿Qué pasa? Los pacientes que sufren de inflamación o de colecistitis a repetición, cuando tú realizas la cirugía, la anatomía está completamente distorsionada y te toma mucho tiempo disecar bien toda esa estructura para no hacer daño, para realizarla adecuadamente. Entonces, eso tú tienes que avisarle, informarle bien al paciente de que puede ser de que tú tengas que hacerla en otro segundo tiempo. De todo lo que puede ocurrir mientras esté en el quirófano. O sea, lo que quiero decir es que sí, vamos a sacarte la vesícula, eso no es nada. No es una decisión tan alegre y fácil de tomar. No. Hay que visualizar la vesícula, hay que ver qué tan inflamada está, qué tanta piedra puede tener. Pero en la mayoría de las veces, pues se puede realizar, pero no tan alegre así. No tan alegremente. Claro. Doctor, seguimos hablando acerca de la cirugía bariátrica luego de esta pausa comercial. Ustedes siguen escribiéndonos a través de Instagram en los mensajes directos, @conelconsumidor o @Madeline Arnoy. Les estaremos haciendo llegar sus preguntas al doctor Gian Contreras, que nos acompaña hoy para hablar acerca de este tema. Vamos a una pausa y luego retornamos con más en Con el Consumidor.